Bueno, pues vamos a otro asunto importante. Quitamos esta imagen y vamos a otra imagen muy espectacular. Vean ustedes, él es japonés y está en Ucrania peleando con los ucranianos, al lado de los ucranianos. Él es miembro de los Yakuza. De estos, crimen organizado o mafias que hay en Japón y que pues son muy famosos porque tienen todos estos tatuajes. En la parte de arriba, en el cuello, se tatuó un tridente que es muy simbólico para los ucranianos y bueno, pues le estaban dando las gracias a esta persona que bueno, pues decidió meterse a ¿cómo le llaman el grupo este de? Se llama Grupo Internacional de... Sí, tiene un nombre y es la Legión, Legión Internacional Ucraniana, que es donde pelean los extranjeros que quieren apoyar a Ucrania, ¿no? También otra imagen que pues es muy tremenda es esta, pues como conmovedora porque pues al final tanto en Ucrania como en Rusia pues hay pérdidas de muchos jóvenes y mira lo que hacen los ucranianos cuando pasan los carros fúnebres de los soldados caídos. Se para el tráfico y todos se hincan en forma de respeto al paso de la gente que ha dado la vida por ese país, por Ucrania. Fíjate qué tremendo, pero pues así es, ¿verdad? Así es la vida de Ucrania, ¿no? Tratando de regresar a una cierta normalidad, pero también pues respetando a los que siguen al día de hoy pues luchando en este conflicto. Ahí están saliendo del carro, hincándose. Bueno, pues un tema también muy llamativo, pero bueno, vamos a otros asuntos, vamos a otras noticias. Bueno, esto ya se había comentado que iba a suceder. Y es que, si recuerdan, y todavía se sigue utilizando, sí, durante parte de esta guerra de Ucrania se ha estado sacando a presos de la cárcel y diciéndoles, si tú vas y peleas, no sé, 6 meses a esta zona, pues te vamos a indultar. Y uno de estos personajes... ¿A qué? ¿Te vamos a qué? A indultar. A indultar, okay. A indultar. Entonces, te liberan, ¿no? Te liberan, sí. Pues okay. Bueno, esto... obviamente ha generado pues un terror en ciertas zonas de Rusia porque algunas de las personas indultadas son personas muy peligrosas y es el caso de una región rusa que se llama Vladivostok, donde pues un personaje, un ex policía que se llama Vadim Tekhov de 33 años habría sido encarcelado en el 2021 luego pues para cubrir una condena de 16 años por haber asesinado a su esposa a varias puñaladas. De hecho, todo este crimen pues fue captado por una cámara de seguridad, o sea, de que no había manera de negar, o sea, que fuera él. O sea, él estaba encarcelado por matar a su esposa, ¿no? Y entonces le dicen, peleas con los rusos en la invasión a Ucrania y decide pues arriesgarse y con eso gana en el sentido de que pues no lo matan, ¿no? Porque la mayoría de los presos han muerto en la guerra, pero él sobrevive a los meses que tiene que cumplir y ahora lo que dicen es anda libre en el pueblo donde habría matado a su propia esposa. Exactamente. Como si nada. Como si nada. Y la familia con muchísimo miedo pues de que haya repercusiones contra ellos, así como más jovencitos del pueblo. De hecho, aparte la injusticia de que pues, ¿no? O sea, matan a la hija de esta familia y ahora resulta que pues le van a tener que ver las caras todo el tiempo. O sea, ¿no? que ganas de regresar, ¿verdad? O sea, ¿por qué regresas? Dice la hermana de la ex esposa de Roxana Saceva, pues dice que ha estado con mucha tensión por esto que está sucediendo. Dice, la Barro debería haberla tragado, pero bueno, la cuestión es que el hombre es bastante agresivo, sí, y sigue ahí, ¿no? Sigue en el pueblo, sigue generando temor a la familia. Bueno, pues ahí está, este es el personaje, incluso bueno, pues por ahí está circulando el video de cuando lo detuvieron, o sea, se sabe y está público y ella es la esposa, ¿no? Ella es la esposa que más latina, ¿no? Sí, parece un poco latina. Bueno, pues el punto es que esto es uno de muchos casos que van a estar dándose y muchos blogueros pro Putin han estado criticando esta decisión de haber liberado a asesinos, criminales de todo tipo por esta regla, ¿no? Porque al final de cuentas, pues estás regresando a tu país a gente que pues... de lo peorcito. Sí, que estaba detenida y que había hecho crímenes tremendos, que son los que normalmente se arriesgan a irse a un conflicto, ¿verdad? Porque dicen, bueno, pues de quedarme aquí 20, 30 años en la cárcel a arriesgarme unos meses y a lo mejor quedo libre, pues se arriesgan, ¿no? Entonces, pues están quedando libres, mucha gente va a meter en problemas a Rusia. Entonces, ¿quién sabe ahí cómo se va a poner este tema? Mientras tanto, pues vamos a otro tema importante.
Bueno, vamos a otros temas interesantes del día de hoy. Es fin de semana, así que va a estar así como muy variadón el asunto. Ya comentamos lo de Rusia-Ucrania, creo que queda algo por ahí todavía, pero vámonos un ratito rápido a una actualización en Haití, porque las cosas están cambiando en Haití. O sea, las cosas están cambiando lamentablemente con mucha violencia, pero están cambiando. Hay un hartazgo tan duro de la gente por las pandillas, porque las pandillas controlan ese país, que ahora los haitianos están tomando la justicia por su mano. Y ahora sí que ya hay una serie de casos en la que han atrapado a estos pandilleros y pues bueno, les han hecho todo. O sea, ha estado tremendo. La violencia en las calles del Puerto Príncipe dice ha llevado a los residentes de estas y otras poblaciones a tomar medidas contra los presuntos pandilleros. Este movimiento creado en la capital haitiana se ha denominado como Boakele. Desde el pasado mes de abril, aquí se los comentamos, se registraron decenas de asesinatos contra personas que han sido señaladas por estar en estas pandillas. Muchas veces aseguran que pues están agarrando parejo. O sea, que de repente pues no hay como una prueba de que son de una pandilla y dicen, él también es de pandilla y lo agarran contra él, pero es que está la gente tan enojada que pues están agarrando parejo y están haciendo justicia por su propia mano porque están desesperados, ¿verdad? Pues claro. Entonces es una situación muy, muy lamentable, pero también pues que se entiende por qué está sucediendo. Dice, vimos una multitud con cuchillos y armas de fuego y de repente se dieron cuenta que estaban dirigiendo hacia una zona donde están los pandilleros. Ni siquiera tienen armas, o sea, ni siquiera tienen armas de fuego, vamos, como los sitios tienen los pandilleros, y así con lo que tengan, palos, piedras, lo que sea, pues con eso están intentando hacer pues justicia, por decirlo así, ¿no? Exactamente, pues bueno, eso es lo que pasa cuando el gobierno no hace nada y bueno, en nivel internacional tampoco ha habido un movimiento fuerte hacia Haití, básicamente se le ha abandonado. Los han dejado, sí, claro. Entonces, pues bueno, son juicios sumarios. O sea, la verdad es que ya es pues sí, no hay estado. No hay un estado, es un estado fallido. Ahora sí que ahí sí aplica perfecto eso de estado fallido en lo que está pasando en Haití. Y bueno, pues sí, van lamentablemente a fallecer pues también personas inocentes en este tipo de justicia por sus propias manos, porque pues al final no tienen pruebas ni nada, nomás si reúnes el requisito de la edad o de que ibas pasando cuando iban pasando un grupo o lo que sea, pues por ahí. Sí, porque ahí puede muy fácil que alguien simplemente te cae mal, ¿no? Y dices, ese dato me cae mal, ese es un pandillero y te agarra, ¿no? Sí. También se han estado dando, aunque pues se entiende la situación tanto en Haití como en El Salvador, casos de personas que se dicen que no son de ninguna de las maras, ninguna de esas pandillas y que están en la cárcel, ¿no? También en El Salvador. También, pues, pero pues así está pasando, ¿no? De repente llega un punto en el que es complicado. En el que hay fuego colateral, ¿cómo le llaman, no? Daño colateral, ¿no? Ya de repente es lo que pasa cuando no hay otra solución, ¿no? Por lo menos no visible. Vamos a otro tema interesante. ¿Qué más? Pues vamos a lo del Papa. Bueno, pues yo no les platico lo del Papa, bueno, okay, porque el día de hoy se dio una reunión entre el Papa Francisco y Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky pues ha estado de viaje, ¿no? Y ahora se anuncia en que el Papa Francisco ha dado un anuncio donde los obispos de Italia específicamente son o serán los que tengan la misión de pacificar Ucrania. Según el director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni, ha confirmado que el Papa ha confiado al presidente de los obispos italianos, al cardenal Matteo Zuppi, la tarea de mediar por la paz en Ucrania. Puedo confirmar que el Papa Francisco ha confiado en el cardenal Matteo Zuppi y bueno, pues ahora se va a buscar ese camino, ¿no? El punto es que las conversaciones con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pues buscaron como tener ya un contacto, ¿no? Un intercambio y a partir de ahí pues empezar a tratar de llevar la paz desde el punto de vista o desde el enfoque de la Iglesia Católica en este punto, ¿no? Exactamente, pues bueno, hemos visto una iglesia más proactiva en este tema, ¿no? Que se quiere involucrar en la solución. Sí, pues al parecer, incluso llegó a decir el Papa Francisco unas declaraciones medias controvertidas porque decía algo así como que había unas reuniones secretas, ¿no? O plan secreto para pacificar Ucrania y pues
pues digo, no he visto un rechazo de Vladimir Putin a esto, ¿no? He visto que hay una apertura por Zelensky también en el tema. Entonces, igual a lo mejor, porque está la versión de China. Pero la versión de China parece ser, pues, que no es neutral, ¿no? Está la versión de Turquía, pero también, ¿no? O sea, no fue neutral. Esa fue la primera, de hecho, ¿no? La primerita, que eran las reuniones ahí con los turcos y pues, realmente no pasó a mayores. Más que lo de los granos, que fue importante. O sea, lo del acuerdo de los granos ha sido buenísimo para África, porque si no se iban a quedar sin alimentos y otras regiones del mundo. Pero pues vamos a ver si ahora a través del Vaticano se logra algo. Digo, sería pues algo diferente para variar. Bueno, la ONU ni se diga, o sea, la ONU no ha pintado nada en este tema. Pero bueno, vamos a otro tema importante.